Bienvenidos a Estrategia Televisión. Os traigo esta tarde un vídeo que creo que os va a gustar muchísimo porque va a ser un vídeo enormemente pedagógico. Vamos a partir de una realidad concreta para explicar una realidad global. La temática del vídeo va a ser la siguiente: el A321XLR como, digamos, avión unificador de misiones dentro de las Fuerzas Armadas. Como este avión multimisión que te valga para dar servicio, para dar respuesta a una serie de necesidades, como por ejemplo la guerra electrónica, la alerta no transportada, la patrulla marítima o directamente el transporte de autoridades. Vamos a hablar de ello, de los pros, de los contras de este avión, y vamos a poner encima de la mesa toda la realidad, no solamente operativa, sino también fijándonos en qué hacen los demás países. El A321XLR. Bueno, quien quiera datos técnicos del avión va a encontrar 300.000 en internet, y además aquí en otros vídeos ya lo he dado. Básicamente estamos hablando de un avión de transporte regional al cual se le ha estirado el chicle al máximo para que pueda tener un alcance intercontinental. Básicamente en la aviación hay dos tipos de aviones cuando nos referimos al transporte de pasajeros: los aviones regionales, toda la familia por ejemplo de Airbus A318, 19, 20, 21, o los archifamosos Boeing 737, mientras que otros aviones suelen ser aviones intercontinentales, por ejemplo los A350, A340, A380 o los Boeing 767, 777, 787 y también tenemos los Boeing 747. Todos estos aviones es muy fácil distinguirlo, porque si veis una foto interior suya, pues unos son aviones de un solo pasillo, que son los regionales, y otros son aviones de dos pasillos, con normalmente tres, incluso en algún aspecto 4 asientos en el centro. Bien, ¿por qué explico esto? Porque el A321 es una especie de avión híbrido. Sí, híbrido. Es un avión de transporte regional, pero con un alcance intercontinental, o como gusta también dominarlo muchas veces en España, por motivos obvios, con un alcance transoceánico. Esto para el ejército es muy interesante, porque esta modificación que ha hecho Airbus al A321 lo que le permite al avión es tener ni más ni menos que el alcance de un avión, digamos, intercontinental, no el mismo, pero mucho más que de los aviones regionales, pero con la eficiencia de un vuelo regional. Y en ese aspecto, en el aspecto económico, el A321XLR representa una ventaja muy buena, porque te da casi el rendimiento de un avión intercontinental, pero con la economía de un avión de transporte regional. Y aquí sí que hay un beneficio importante. Realmente lo que ha hecho Airbus con el A321 sacando la versión XLR, primero estuvo la versión Neo y ahora está la versión XLR, desde este punto de vista es muy interesante porque han disparado el alcance, pero con una eficiencia de rendimiento en sus motores y por tanto su consumo muy comedida. Y aquí en España adquiere una importancia crítica por un simple motivo: por el tema naval. A mí siempre me había escuchado que España es un país naval, os he dado argumentos históricos y argumentos reales, y cualquier dato que miréis simple y llanamente va a afianzar estos argumentos. Para que os hagáis una idea, hombre, depende de a quién le preguntes, si miras datos internacionales, España tiene casi 5.000 kilómetros de costa. Si miras los datos del propio gobierno español, tenemos más del doble de esa cifra. Pero bueno, aquí ya empieza básicamente como quieras medirlo. Si quieres medir las rías, si quieres medir las desembocaduras, si quieres medir los deltas, bueno, ya ahí yo no me meto. Pero mires los datos que mires, si me permitís vamos a fijarnos en lo internacional. España tiene casi 5.000 kilómetros de costa, que es lo mismo que tiene Argentina, y un poquito menos de lo que tiene Chile, que son dos países que si miras el mapa tú dices, joder, Chile qué largo es, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros de costa tiene? Y si miras el mapa de España dices, joder, España qué pequeñita es, ¿verdad? Y con Argentina pasa lo mismo, pero la realidad de los hechos es esa. Tenemos más o menos el mismo kilómetro de costa que Argentina y un poquito menos que Chile. Navalmente España es un país inmenso, inmenso. Y disponer de un avión con un alcance como es el A321XLR, que el propio fabricante cifra en 8.700 kilómetros, para nosotros es una ventaja importantísima, porque además somos un país
con muchísima extensión, pero que es muy complicado de poder controlar. Porque os he puesto el ejemplo de Chile-Argentina. Si tú, por ejemplo, coges un A321 XLR y le pones a medio camino en Chile o en Argentina, más o menos una posición centrada, ese avión en un mismo vuelo te recorre la mitad del país. Si quieres hacer, en vez de una patrulla, un recorrido global, estamos hablando de que ese avión en un mismo vuelo se recorre de norte a sur el país. Es así. En España no puedes hacer eso, porque pongas donde pongas, tienes que bajar a Canarias sí o sí. Y bajar a Canarias, subir a Canarias y luego tirar para Baleares, tirar para Gerona y volver a tu base. Es que no te da. Es así. Los números no te das. No te van a dar para hacer un recorrido total global. No podrías hacer exactamente lo mismo que puedes hacer en Argentina, de poner, por ejemplo, pues al sur de Península Valdez una base y que te da para llegar hasta Buenos Aires y volver y recorrer toda esa parte. En España no puedes hacer lo mismo. Vas mucho más al límite, por la propia cuestión geográfica, por la simple cuestión geográfica de cómo es el territorio nacional. Esta extensión, medida en el alcance del A321, para España es muy positivo. Con lo cual estamos viendo cómo parece ser que estoy intentando vender el A321 como una gran apuesta, ¿verdad? No exactamente, simple y llanamente os doy datos. Y en estos datos, tema de alcance con el tema de rendimiento, es sumamente positivo el A321 como esa plataforma global, esa plataforma unificadora en el Ejército del Aire y también en la Armada. Hay otros aspectos que son muy positivos. Por ejemplo, el cliente de lanzamiento del A321 XLR fue Iberia. Fue el cliente de lanzamiento. Esto para el Ejército del Aire tiene grandísimas ventajas. En primer lugar, porque Airbus es una compañía que en parte es española. A la hora del mantenimiento logístico, cuando Iberia tiene la necesidad de una pieza de Airbus, la pide y la tiene al momento. Eso es casi Amazon. Casi Amazon. En el Ejército del Aire ahí tendría una grandísima ventaja, porque la logística de estos aviones la puedes gestionar perfectamente con Iberia. Por lo menos la logística de lo que es el propio avión, no obviamente los radares y demás. Se entiende. Y eso al nivel operativo nos iba a dar unas ventajas y unas capacidades críticas. No es lo mismo, obviamente, operar un avión que opera tu compañía de bandera, en el cual tienes un servicio logístico que es casi las entregas de Amazon, que operar, por ejemplo, otras opciones de otros países. Para que os hagáis una idea de lo bueno que es este servicio y de la respuesta que da Airbus y de la seriedad de esta empresa en materia civil, hace unos meses Airbus tuvo un problema con sus aviones. Tuvo que dejar en tierra más de 6.000 aviones porque había un problema técnico en los aviones. ¿Sabéis cuánto tiempo tardó Airbus en dar respuesta? 48 horas. Esto pasó un viernes y el lunes estaban volando más del 90% de esos aviones. Se tuvieron que ir a tierra más de 6.000 aviones de Airbus y en un lapso de 48 horas estaba todo solucionado. Esto habla muy bien. De Airbus, de sus aviones, pero de la respuesta que esta empresa puede dar. Del servicio postventa. No todo es vender y ya está, y luego me lavo las manos. No. En este caso, Airbus por algo se ha desbancado a Boeing y por algo se ha convertido en el mayor fabricante mundial de aviones de transporte. Ahora bien, dentro del Ejército del Aire y también para la Armada, como plataforma unificadora, el A321 XLR tiene ventajas, como os he explicado, también tiene algunos inconvenientes, también los tienes. Tenéis que tener presente que el A321 no deja de ser un avión civil. El A321 no se ha pensado para llevar radares, no se ha pensado para llevar sonares, no se ha pensado para cargar misiles debajo de las alas. Se ha pensado para llevarte a ti, a mí y a nuestros cuñados de un aeropuerto a otro. Y su bodega está pensada para que entren maletas. Es un avión civil, pensado para civiles. Cuando se ha hecho este avión, nadie ha pensado
en el ruido de los motores para localizar un submarino. Se ha pensado en los ruidos de los motores en un aeropuerto civil si tiene que volar áreas civiles. Cuando se ha hecho este avión, el compartimento de carga se ha pensado para llevar tu maleta y la mía. No se ha pensado para llevar sonoboyas ni para llevar cargas de profundidad, misiles o equipos electrónicos adicionales. En esto, cualquier modelo civil, y en este caso el A321 XLR, flojea obviamente. Y aquí solo hay una opción real y natural, que es el Kawasaki P1. ¿Qué hacen los demás países? Pues precisamente quitando Japón con el Kawasaki P1, que ha sido pensado y desarrollado para tareas militares, el resto de países lo que hacen es tirar de aviones civiles. Y es bastante común que la inmensísima mayoría para estas misiones tiren de aviones civiles. Es muy común. Por ejemplo, en Estados Unidos, el E-7 o el P-8 no dejan de ser un Boeing 737 modificado. No dejan de ser un Boeing 737, que además es un avión regional, como ya os he explicado al principio del vídeo. Si miramos nuestros países en nuestro entorno, por ejemplo, Alemania ha apostado por ello. Francia tiene una mezcla entre Dassault y Airbus. Si miramos, por ejemplo, a otras naciones, apuestan por modelos estadounidenses o por versiones propias. Por ejemplo, en Italia y en otros países es muy común versiones de patrulla sobre un ATR, que es otro avión regional civil. En Brasil es enormemente típico, y lógico además, tirar de aviones de Embraer. La inmensísima mayoría están hechos y pensados a partir de aviones civiles. Los famosos AWACS, los Sentry, son un Boeing 707. Son un Boeing 707, que era lo mismo que nuestra reina del espectro. La inmensa mayoría de las fuerzas aéreas del mundo, sus multiplicadores de fuerza, llámese AWACS, reabastecimiento, patrulla marítima, guerra electrónica, lo que sea, suelen tirar de aviones civiles reconvertidos. No es ni mucho menos lo ideal, pero es muy práctico. ¿Por qué? Por tres motivos fundamentales. En primer lugar, porque desarrollar un avión para estas funciones concretas no es rentable. ¿Por qué? Porque se adquieren muy pocos. Quitando países como Estados Unidos, el resto de países adquieren 3, 4, 5, 6, 8, a lo mejor. Se adquieren pocas cantidades, no compensa. En segundo lugar, por una cuestión de eficiencia. Al tener pocos aviones y además ser plataformas que, al contrario que puede pasar con los cazabombarderos, no necesitan un tema muy específico, sino que puede ser un tema más generalista, te lleva a la realidad de que ir a por un avión civil tiene una serie de ventajas a la hora del mantenimiento y de la logística que son innegables. Y además, para todos los países, pensando con maldad, ante cualquier posible bloqueo, si te bloquean, por ejemplo, un avión militar producido por un país, estás a expensas de ese país. Si te bloquean un avión militar en base a un Airbus, a un Boeing 737, por ejemplo, tienes ¿cuántos? 300, 500, 800, 1000, 2000, 3000. No son datos por tirarlo, es que la realidad. Son miles y miles de aviones los que hay en el mercado. No te van a bloquear un motor ni te van a bloquear un repuesto. Lo vas a conseguir en cualquier sitio. En cualquier sitio. Ni siquiera vas a tener que recurrir al contrabando. Hay 20.000, bueno, 20.000 no, pero todos los años hay 10, 12, 15 compañías aéreas en todo el mundo que cierran. Y sus aviones pues se quedan ahí en el limbo. Para pagar deudas, los compran otros, en fin. En España, en los aeropuertos, hay decenas de aviones que están allí abandonados y que nadie reclama, por diversos motivos. Aunque pueda parecer que no, pero es bastante normal. Entonces aquí sí que tienes esas ventajas en el aparato de conseguir mercado civil. Son ventajas muy importantes. Y hay un último punto que también es muy interesante, que es la facilidad de operar estos aviones. Porque como os he dicho, por ejemplo, en el caso de Iberia, muchas veces tienes a una propia compañía civil tuya que opera esos aviones, con lo cual puedes unificar el mantenimiento.
Fijaros, por ejemplo, para Estados Unidos, con su P-8, pues al final Estados Unidos tiene un montón de Boeing en su ejército, sus fuerzas armadas. No solamente los P-8, los C-7 que al final no va a entrar en servicio. En la Armada, por ejemplo, tienen un Boeing 737 que le llaman Clipper. Le han puesto el C-40. El C-40 Clipper solo es un Boeing 737 para misiones de carga, Ojo, para misiones de carga. Y además os digo otra cosa, los países que no hacen esto, que no tiran de aviones civiles, ¿sabéis cuál es su alternativa? Su alternativa no es nada del otro mundo. Es coger aviones militares y modificarlos. Ya está. Por ejemplo, os puedo poner a Rusia. Rusia, muchísimo de sus aviones, sus AWACS, por ejemplo, los A-50, no dejan de ser un IL-76 modificado con un radomo. Que no avanza tampoco gran cosa, porque lo mismo me da que me cojas un avión civil de transporte de pasajero que me cojas un avión militar de carga. No me cambia mucho la cosa. No está pensado para esas funciones. No hace falta irse a Rusia, Aquí en España tenemos un caso. El C-295. Del C-295 se ha realizado una versión de patrulla marítima. Es una variación de un avión de transporte táctico, el C-295, que al final es una evolución del CN-235 al que has alargado las cuadernas y que estás utilizando para patrulla marítima. Tampoco es la opción ideal. Tampoco es la opción ideal. Ese avión, cuando se desarrolla pensando en transportar carga, no en cazar submarinos. Realmente en el mundo el único que hay, que ya he hablado de él, por tanto no voy a hablar nada en este vídeo, es el Kawasaki P1. Entonces, para el ejército del aire, dentro de todas esas realidades, si te vas a por un avión civil, el A321 XLR es la mejor opción. Es la mejor opción y la más interesante. En primer lugar, no tiene sentido que vayas a por uno de Boeing cuando tú tienes el tuyo aquí propio. A no ser que vayas a hacer un gran acuerdo de defensa con Estados Unidos. Por ejemplo, oye, yo te compro el F-35, te voy a comprar un buen puñado de F-35 y voy a meter, por ejemplo, los P-8 en ese acuerdo. ¿Para qué? Pues para que tú me permitas hacer con el F-35, por ejemplo, como ha hecho Israel, y tengamos una gran autonomía. Si me permites eso, y lo que sí o sí va a hacer los del CLAEX, pues entonces a lo mejor dentro de un acuerdo global me tiene cuenta ir a por él. Si no, si vas a coger poquitas unidades, pues, oye, mira, es que vamos a hacer 4 aviones de patrulla marítima. Pues a lo mejor te tiene más cuenta ir a por el Boeing. Pero si tú vas a hacer 4 aviones de guerra electrónica o 3 aviones de guerra electrónica y lo vas a sumar 7 o 8 aviones de patrulla marítima, incluso para el ejército puedes coger alguno más para otras misiones, que vamos a hablar ahora de ello, pues ya te puedes meter en un pedido de más de 10 aviones que pueden llegar a 14, 15 aviones. Y ya sí que te tienen mucha cuenta, muchísima cuenta, en todos los aspectos. Y obviamente si vas a ir a por una plataforma civil, pues me da exactamente igual que se llame Bombardier, que se llame Boeing, que se llame Embraer, que se llame ATR, me da exactamente igual, o Comac, la China, me da exactamente igual como lo llames, me da exactamente igual. Al final ninguna de ellas te va a ofrecer esa ventaja logística y operativa que te va a ofrecer una compañía que en parte es tuya, como Airbus, y además cuyo cliente de lanzamiento es tu compañía nacional, tu compañía de bandera. Y como os he dicho, ¿qué versiones podría tener el ejército del aire? Vamos a ir a las realistas, ¿de acuerdo? La primera que va a tener, salvo sorpresa monumental, es una versión de guerra electrónica. Primero se informó que 4 aparatos, ahora lo último que están hablando son 3. Bueno, ya veremos finalmente cuántos son. Pero va a haber una versión de guerra electrónica. Esa va a ser la primera versión. Otra versión que tiene muchísimas posibilidades de llevarse a cabo es una versión de patrulla marítima. Una versión MPA. De las cuales muy probablemente se adquiriesen más unidades, por motivos obvios, que de guerra electrónica. Con lo cual, si haces, aunque solo sean 3 pedidos de guerra electrónica y 5 o 6 pedidos de patrulla marítima, te estás poniendo ya casi con 10 aviones. Y ya empieza a ser un pedido muy serio. Empieza a ser un pedido de compañía aérea en muchos aspectos. No de una gran multinacional, pero sí de una compañía, digamos, de, pues, pedido normal de aviación. Para que os hagáis una idea, Iberia, cliente de lanzamiento, compró 8 Airbus A321 XLR, que es el que estamos hablando, ¿de acuerdo? Porque hay más versiones del A321, el XLR. Pues básicamente entre la patrulla marítima y la guerra electrónica, muy más se tiene que dar para que no iguales esa flota o la superes. Luego pueden venir otras versiones que en mayor o menor medida podrían tener cierta posibilidad. Una de ellas sería una especie de transporte VIP.
de avión de enlace. No es nada descartable. Mejoraría en capacidad de carga, de alcance y de prestaciones que ahora mismo el Falcon. Os pido por favor que esto lo veáis desde un punto de vista estratégico y quitéis el tema político, ¿de acuerdo? Y si alguno va a decir que ojalá se estrellase el Falcon, pensar que ese Falcon está pilotado por un militar. Hay otras vías. Un avión de transporte VIP, aunque yo preferiría una versión sobre la 330, pero un avión de transporte VIP sería una opción real. Incluso un avión de transporte militar para dar servicio a las operaciones. Recordemos, por ejemplo, que España los soldados a Afganistán o a Irak los llevaba en aviones civiles. Incluso de forma chapucera. Yo, por ejemplo, cuando fui a Afganistán, en el vuelo de ida, fuimos en un Boeing 737. Creo que de Europa, no me acuerdo la compañía, pero sí me acuerdo que fue un Boeing 737. Como el avión no llegaba a Afganistán, tuvimos que parar en Bucarest. Paramos en Bucarest, se repostó combustible y ya seguimos, no a Afganistán, seguimos a Tayikistán. Y en Tayikistán, pues ya desde ahí cogimos un avión de transporte militar. Cogimos un C-130 creo que fue, y ya que nos llevó al aeropuerto de Karainau, que yo fui a de Karainau directamente, otros fueron a Herat, y ya de ahí pues bueno, estaba la base al lado, casi que fuimos andando, fuimos en blindado, pero bueno, el transporte no hasta teatro de operaciones, porque teatro de operaciones es Afganistán, pero sí hasta el país más cercano, que es Tayikistán, pues fuimos en una compañía civil que Defensa alquiló el avión. Una versión de AWACS. Bueno, una versión de AWACS podría ser, por ejemplo, el avión, el Irii de Saab, no me salía la palabra, pues el radar Irii va montado en principio en un avión de hélices, en un Saab 340 de hélices, muchísimo más limitado en todos los aspectos que la 321 XLR. Una versión de alerta temprana, ampliamente necesitada y ampliamente olvidada por el ejército del aire, por todos los ejércitos del aire que hemos tenido, pues también sería una opción realista. No con un radomo, porque técnicamente no te va a dar para un radomo, pero no es lo más interesante en este aspecto, pero sí sobre un AWACS de barra, como por ejemplo el E7 o cualquiera de los nuevos modelos, que es lo que más se está utilizando, la barra y no el radomo, también podría ser una opción interesante, una opción bastante interesante. Las demás, bueno, sinceramente no creo que el ejército del aire vaya a sacar más versiones. Yo doy 100% prácticamente hecha la de guerra electrónica y casi hecha la de patrulla marítima. Las otras versiones podría ser una versión de enlace y una versión de alerta temprana. Interesante para la Armada y para el ejército del aire. No es la mejor opción puramente militar, pero solo hay una, que es el Kawasaki P1, solo está esa. Desde un punto de vista económico, tirando a versiones civiles, que es lo que hace prácticamente todo el mundo, sin ningún tipo para nosotros, es la mejor por los temas que he explicado, de fabricar una compañía que es en parte española, como Airbus, que además tiene muchas plantas de producción en España, como por ejemplo en Getafe o en Sevilla, que además es un avión que ya está utilizando Iberia, con lo cual tiene una gran ventaja. Y por supuesto que es un avión que, a pesar de ser un avión regional, tiene unas características extremadamente interesantes, como es ese gran alcance, casi 9.000 kilómetros, al cual tienes que sumar un rendimiento, sobre todo de sus motores, muy positivos desde un punto de vista económico. La verdad que en ese aspecto Airbus lo ha hecho muy bien. Yo creo sinceramente que dentro de lo que hay, ya sabéis que yo soy del P1 porque soy un militar y yo quiero cosas militares, no quiero que me tunese un avión civil para fines militares, pero como eso no se va a llevar a cabo por una serie de circunstancias, pues lo cierto es que de todas las demás opciones, si lo miras simplemente aparato por aparato, pues no está mal pensado, no está mal pensado. Y tampoco, digámoslo todo, hay mucho más en el mercado, ¿eh? No hay mucho más en el mercado. Porque para irte, por ejemplo, a comprar un Bombardier y luego tienes que estar viendo a ver qué pasa con Bombardier, quién la compra, quién no la compra, pues chico, vas a tener a los aviones en Torrejón y resulta que la planta del bus la tiene en Getafe. A buen entendedor, pocas palabras, basta. Es una opción interesante. Y además, hay un aspecto positivo y con eso termino el vídeo.
probablemente sean nuevos, porque es un avión que se ha lanzado hace 2024, creo que se lanzó. No hay un gran mercado de segunda mano, precisamente. Todos los aviones que se han vendido estos 2 años son aviones completamente nuevos. Con lo cual España es bastante probable que los aviones que sean aviones nuevos. Que tampoco pasa nada si son de segunda mano, con poquitas horas de vuelo, pero si encima estamos hablando de que vamos a tener aviones nuevos, pues ya casi que a descorchar el champán. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.